municipalidades porque es necesario. Estamos enlazados en estos momentos, Mari, con... Así es, con el doctor Rubén Guamán, médico tratante de pacientes COVID en el Hospital Almenara. Gracias por ponerme la pizarra ya al otro extremo. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por estar conectados con nosotros. Estamos viendo como que el otro lado de la moneda. El día de ayer escuchábamos a muchas personas que estaban preocupadas porque no les daban noticias a sus familiares que habían entrado ya al hospital. Una señora comentaba que su esposo había fallecido el sábado y hasta el día de hoy no podían entregarle el cuerpo. Y vemos hoy estas imágenes de los comerciantes, de los mercados. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tendríamos que hacer para realmente entender? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, lo que pasa es que en el mercado hay mucho hacinamiento. Se debe ordenar el hacinamiento que existe actualmente. Deben de mandar al ejército, el Estado debe mandar al ejército y a las fuerzas policiales de ese orden. El mercado Santanita fue creado para este fin. El gran mercado mayorista fue creado para este fin. Deberían de una vez reinstalar a los comerciantes en el mercado Santanita, porque esta es la causa de este hacinamiento. Este mercado uno no puede ni pasar cualquier día. Yo trabajo en el Hospital Almenara, Camino de la Victoria, y nunca puedo pasar por ahí porque está totalmente tuburizado. Este hecho es lo que hace que el contagio sea mayor. Hay gente sin mascarilla, hay gente que no le interesa usar mascarilla, no le interesa cuidarse. Uno le dice que se pongan, no le importa, se ríe y no les interesa. Y estamos escuchándolos, doctor. Estamos escuchándolos, nuestra reportera acaba de preguntarle a una de las personas y le dijo, así tenga el COVID, tengo que seguir trabajando porque si no mi familia se va a morir de hambre. Esas son las respuestas que escuchamos ahora. Lamentablemente, ¿no? O sea, son las lamentables respuestas, doctor. ¿Cómo cambiar esa realidad? Usted que es tratante de pacientes COVID, doctor, en ese sentido, por ejemplo, ¿existe que los peruanos tenemos unos síntomas, digamos, más fortalecidos que otros a la hora de que acuden a usted? ¿Cuáles son los mayores síntomas que los peruanos, digamos, con que llegan los peruanos a usted? Mire, eso es muy importante porque los tres síntomas importantes que habían sido difundidos al nivel de la Organización Mundial de la Salud eran tos, fiebre y falta de aire. Pero en Perú vemos opresión torácica, dolor intenso del pecho, vemos además diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto, vemos mareos, vemos náuseas. Los síntomas son múltiples y no siempre se presentan juntos todos. Pueden presentarse uno u otro. Y además de eso, vemos pacientes en casa que uno puede estar enfermo y toda la familia contaminada, y solo el que está enfermo hace síntomas severos y el resto no hace síntomas y están también contaminados. Los síntomas son muy diversos, y entonces es muy difícil hacer diagnósticos si es que no se evalúa el paciente personalmente, porque además de esto hay que evaluar la saturación de oxígeno, porque la saturación de oxígeno se puede presentar muy baja en los pacientes y no saberlo. Entonces hay que colocarle un aparato que se llama pulsoxímetro para saber si esta saturación de oxígeno está baja, porque los pacientes conversan, están en su celular y están caminando muchas veces con una saturación muchas veces que es incompatible con la vida en un estado normal de la persona. Eso no se ve normalmente. Por ejemplo, doctor, díganos más o menos, digamos, este porcentaje que usted dice del pulsímetro, ¿cuál es la saturación normal que, digamos, una persona que no presenta los síntomas sin problema debe tener y una persona que sí tiene los síntomas tiene? Normalmente nosotros, personas hasta adultas, mayores, vemos una saturación por arriba del 95%. Eso es lo normal. Okay. Pero en pacientes con coronavirus nosotros podemos ver saturaciones de 80, 75, y los pacientes están conversando, y eso es casi incompatible con la vida. Nosotros no lo vemos normalmente. Es lo que se llama la hipoxemia silenciosa. Eso ya está descrito a nivel mundial, pero no se puede evaluar al menos que se coloque este aparato en los pacientes. Entonces es muy difícil hacer diagnósticos porque le consultas, diagnósticos por teléfono, porque esto no se puede evaluar a menos que sea personalmente. Es por eso que los pacientes deben acudir a un centro de salud para que se evalúe este hecho, que es la saturación. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe acudir uno a un centro de salud, doctor? Cuando usted dice que en realidad sentimos este dolor en el pecho, esta falta de capacidad, aire, falta de aire al respirar. Sí, cuando hay falta de aire, principalmente, pero si eso se acompaña más de tos, diarrea, fiebre, malestar general, decaimiento, náuseas, vómitos, hay que acudir a un centro de salud para que por lo menos se le evalúe y se le pueda medir la saturación de oxígeno. Esto que ha sacado en la página web del Ministerio de Salud de hacer un llenado cuestionario, eso no mide la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se mide personalmente en un centro de salud. Eso se ve en los pacientes que tienen falta de aire. Recuerden, los pacientes que tienen falta de aire tienen que ir a un centro de salud.
Doctor, para las personas que recién se están conectando con el programa, estamos con el doctor Rubén Guamán. Él es médico tratante de pacientes de COVID-19 en el Hospital Almenara. Me gustaría saber también, doctor, luego de ver este cuadro que nos va a presentar ahora Thais, me gustaría saber cuáles eran los protocolos, porque el día de ayer habíamos escuchado a muchos familiares en la puerta de hospitales que no tenían información de sus familiares. Entonces, me gustaría, por favor, que luego nos pueda precisar esa información para que los familiares de pacientes con COVID sepan cuáles son los protocolos y por qué no se les da la información. Thais, tenemos un cuadrito, sí, ¿verdad? Tenemos el cuadro de provincias primero antes de los mercados, a ver si el señor director nos ayuda para conversar con el doctor un poco, porque ayer escuchábamos al presidente que hablaba de qué importante es realizar estas pruebas rápidas y que en realidad la cantidad de pruebas en realidad que se hacen están en medida con la cantidad de personas, los diagnosticados, ¿no? También, ¿no? O sea, si no realizáramos estas pruebas en realidad, lo decía en comparación con Chile o otros países que no realizan esta cantidad de pruebas, y por eso, para la tranquilidad de todos, digamos, en Latinoamérica, de alguna manera estamos realizando las pruebas para sincerar nuestras cifras, ¿verdad, doctor? Por ejemplo, en el Amazonas solamente hay 325 casos, pero se han realizado en pruebas rápidas 8.175. Sin embargo, en Ancash, que se ha estado hablando mucho de Ancash en toda esta semana, se han realizado 21.525 pruebas. Y por eso tenemos detectados ya 2.226 casos. Igual que en Arequipa también, 1.967 casos, doctor. ¿A qué se deben estas zonas que hayan aumentado, al margen de las pruebas que se han realizado, la cantidad de casos? La falta de concientización. Los pacientes no son conscientes de la enfermedad, no usan mascarillas, no conservan la distancia social. La higiene tiene mucho que ver con esto. Nosotros hemos visto que en los lugares donde hay más mercados, donde hay más concurrencia de gente, es donde hay más pacientes enfermos. Esa es la causa de por qué hay más enfermos en algunos lugares y en otros no. Hay mucha gente incrédula todavía. Doctor, mientras quisiera por favor que me responda la pregunta que tuve pendiente de cuáles eran los protocolos, porque muchos familiares decían que cuando sus familiares ingresaban ya diagnosticados al COVID-19 ya no tenían mayor información. Bueno, lo que pasa es que hay gran cantidad de pacientes en las unidades de COVID. Entonces es muy difícil para un médico que está todo protegido con el mameluco, los overoles, los cascos, los guantes, los lentes, la mascarilla. Él puede dar informes en ese mismo momento. Los informes se tienen que dar por teléfono, los pacientes tienen que llamar a un teléfono al cual está en el hospital donde están internados, y los informes serán dados por el médico tratante después de haber pasado la visita a estos pacientes. Y lo primero es que hay que saber dónde están ubicados, para saber a quién se le pide informe, porque son grandes. Entonces hay un médico encargado por cada área. El médico, después de haberse quitado todos los instrumentos después, porque no se puede hablar con todo esto, va a tener que dar informe. Esa es la forma que están haciendo los distintos hospitales. Okay. Pero aún así es sumamente difícil. Son muchos pacientes, son muchos teléfonos que se dejan a la hora que ingresan los pacientes. Es sumamente difícil, pero tienen que conservar la calma los pacientes. No es tan fácil. Esta enfermedad es sumamente difícil por la cantidad de implementos que llevamos nosotros para vestirnos. Claro, lo que, antes de despedirlo, muchas gracias, doctor. Yo quería que usted haga un llamado efectivamente a la calma, porque hay muchos familiares de pacientes que están siempre a las afueras de los hospitales y nosotros también recogemos esas denuncias. ¿Qué les podría o qué les debería decir ustedes a ellos, por favor? Que guarden la calma, que no se dejen llevar por comunicado. Hay gente que está tomando medicamentos porque salen a hablar que uno y otro medicamento y ninguna responsabilidad. La gente los toma como si fuera una receta de cocina. No se pueden tomar medicamentos porque cada paciente es individual. Cada paciente se trata distinto según sus síntomas. Uno no puede tomar medicamentos como una receta de cocina, y tenemos médicos incluso que salen en medio de comunicación diciendo que tomen tal o cual medicamento. Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante que se usa bajo medidas estrictas de seguridad en un hospital, no se puede tomar como si fuera una aspirina, o tomar aspirina mismo, o tomar otros medicamentos. No se puede hacer la propagación de estas recetas, no se pueden usar. Ok,
Muchas gracias, importante, doctor, ¿no? Así es, muchas gracias, doctor. Gracias por estar conectados. Esperemos poder conectarnos nuevamente con usted en estos días, porque es importante tener también además la opinión de un profesional que se encuentra en medio de la situación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Mujeres al Mando. Y bueno, ya saben que no es que no se les quiera dar la información, sino que por todos los implementos que utilizan los médicos y por la falta de médicos que existen también en este momento, es que no pueden salir a hablar con los familiares. Toda la información va a tener que ser por teléfono y bueno, tener paciencia y fe. La verdad que en estos momentos tan difíciles. Mantener la calma.